algunos inconvenientes de carácter técnico hicieron que tuviera que interrumpir el inicio. Es nuestro primer video de este mes de febrero. Recordemos que los lunes nos reunimos para hablar de, hablar de temas de interés general en estética, de acuerdo con las preguntas que me hacen en las redes muchas personas. Y los viernes nos reunimos a seguir hablando de morfofisiología con respecto de la estética. Hoy quiero hablar muy especialmente de la condición de la percepción de las arrugas y dar algunos tips para la prevención de la formación de las arrugas. Las arrugas son algo que nos preocupa inmensamente, tanto a varones como a mujeres. Pareciera como si las arrugas fueran la señal más importante del envejecimiento. Realmente no son la más importante. El envejecimiento tiene muchas señales, va progresando durante la vida y hay diversos aspectos cutáneos y de la morfología, tanto del rostro como del cuerpo, que van revelando cuántos años tenemos. Y si no se tratare de la condición de salud cutánea y de la morfología del cuerpo, también la expresión de nuestro pensamiento es una expresión delatora de nuestra edad. Es clave que asumamos como individuos y que transmitamos esto también a nuestros usuarios, que el problema del envejecimiento no es el paso del tiempo y que lo más importante no es aparentar menos edad o pensar que somos jóvenes o decir que estamos más jóvenes de lo que verdaderamente somos. El problema está realmente en el deterioro físico. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un estilo de vida que procure menos deterioro y además de procurarnos menos deterioro, también tener un estilo de vida de autocuidado que prolongue nuestra vida en buenas condiciones, porque prolongar la vida en inadecuadas condiciones no es nada saludable para nadie. Entonces, si queremos vivir más tiempo, tenemos que vivir más tiempo en buenas condiciones. Y el otro elemento importante es el elemento social. Recordemos que los humanos somos animales sociales y ese elemento social requiere que nosotros hagamos una manifestación pública de nuestras buenas condiciones de salud. Lo importante no es que yo aparente 15 años, sino que yo, con la edad que tengo, muestre socialmente, sin necesidad de usar las palabras, que estoy en buenas condiciones físicas y que estoy apta para acompañar y ayudar a cualquiera y apta para ser acompañada por cualquiera que yo elija. Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos. Y las arrugas, pues las arrugas muestran golpe de la intemperie. No soy portadora ni sufriente de COVID. El uso crónico del tapabocas ha causado un fenómeno irritativo de mi laringe que me produce un poco de tos. La exposición al sol produce un poco de aumento de evaporación del agua, no solo la exposición al sol, sino la intemperie. Aumenta la rata de evaporación del agua cutánea y eso hace que parezcan unas delgadas líneas en la piel fotoexpuesta. Y la piel fotoexpuesta pues es realmente eh, cara, cuello, a veces en zonas cálidas, pues la parte superior del pecho y el dorso de las manos. Por eso son las zonas donde más encontramos líneas finas por causa de la deshidratación. A medida que los años van pasando, ese fenómeno se va prolongando y se va agravando si no somos capaces de hacer un oportuno y apropiado cuidado para evitar, en primer lugar, para evitar el exceso de evaporación de agua y en segundo lugar, para conseguir que el agua que perdemos durante el día se restituya, particularmente en la noche. ¿Por qué tiene que ser restituida en la noche? La noche tiene una característica bien interesante desde el punto de vista endocrino, y es que en el ritmo circadiano los humanos producimos una gran cantidad de hormona del crecimiento. De hecho, la mayor parte de la hormona del crecimiento que producimos la producimos entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, cuando el cerebro no tiene percepción de radiación ultravioleta, primera condición, por eso es tan importante sacar el computador, el teléfono celular y los televisores de las habitaciones. Entonces, para no tener percepción de radiación ultravioleta. Y en segundo lugar,
el cerebro debe estar en una fase electromagnética que se llama la fase no REM, donde emite una serie de ondas con una característica importante, característica del sueño profundo. En esa fase del sueño profundo, donde no hay movimientos oculares rápidos, normalmente los ojos se mueven cuando nos estamos quedando dormidos eh, relativamente rápido a la derecha y a la izquierda y de manera conjugada. Cuando ya el sueño es profundo, se mueven muy lentamente y un ojo se mueve para un lado y otro se mueve para otro en una condición aparentemente desordenada. En esa fase del sueño profundo, el hipotálamo produce factor liberador de hormona del crecimiento, aumentan los niveles de la hormona del crecimiento y mejora la capacidad reproductiva de las células del cuerpo. Y esto juega un papel muy importante, obviamente, en las células cutáneas que requieren una actividad reproductiva intensa y permanente para completar sus ciclos de 28 y 56 días. Entonces, por esta razón, nosotros debemos garantizar colocar serums o productos que sean restitutivos del agua para dejarlos completamente adheridos a la superficie cutánea que queremos restituir, que generalmente es el rostro. Hoy día es muy recomendable, dada la frecuencia con la que nos estamos lavando las manos y utilizando agentes deshidratantes como el alcohol, es importante también involucrar el dorso de nuestras manos en esta condición restitutiva para que se restituya el agua durante el sueño. Aparte de evitar la evaporación y restituir el agua, que es mejor restituirla durante el sueño, también tenemos que pensar en otra serie de eventos, como eventos de carácter nutricional, que van a ejercer un impacto un poco más tardío. Posteriormente, con el paso del tiempo, a la altura más o menos de los 30 años, empiezan a aparecer unas líneas que se denominan arrugas propiamente dichas o líneas dinámicas. Estas líneas dinámicas comprometen primariamente el entorno de los ojos. Para las mujeres es mucho más atractivo un varón que tenga patas de gallina. Y la razón es una razón de carácter biosocial muy interesante. Eso significa que es un varón en primer lugar expresivo y en segundo lugar que ha pasado bastante tiempo a la intemperie, razón por la cual su piel permite ver que ha sido un hombre capaz de estar afuera y sobrevivir. Por eso son mucho más atractivos los hombres maduros, y por eso esas arrugas de madurez son muy atractivas para mujeres jóvenes, porque un hombre que es capaz de sobrevivir a la intemperie es el compañero ideal para poder caminar por este planeta feroz que nos agrede todo el tiempo. Esas líneas dinámicas, además de tener esa condición por el agravamiento de la deshidratación y de la fotoexposición, tienen otro elemento que tiene que ver con nuestra conducta y nuestro aprendizaje. Nosotros hacemos una gesticulación que es característica de nosotros mismos. Siempre estamos haciendo una serie de movimientos. De hecho, los imitadores son capaces de observar eso muy bien y resaltarlo. Y los mimos, cuando hacen imitación de las personas en movimiento, también lo hacen. Entonces, estos gestos característicos se van haciendo, se van perpetuando y van generando además un aumento del tono muscular de los músculos que ejecutan ese gesto. Eh, y la mayor parte, pues, los gestos los aprendemos mucho de las personas que amamos. Entonces, si teníamos una persona muy cercana en nuestra infancia, rápidamente aprendemos. Por eso nuestros hijos generalmente sonríen como la madre, caminan como la madre, caminan como la persona que les enseñó a caminar, sonríen como la persona que les enseñó a hablar, porque cada vez que hacían un balbuceo, esa persona sonreía de gratitud. Entonces ellos sonríen en respuesta y vamos adquiriendo esos gestos. Por esa razón también con mucha frecuencia la gente dice que las parejas que se aman intensamente terminan pareciéndose a lo largo de su vida y no es que se parezcan, sino que terminan haciendo unas mismas gesticulaciones porque aprenden a gesticularse en gratitud hacia el otro de manera igual. Los humanos somos muy imitadores de otros humanos que consideramos en una condición superior en edad, dignidad o gobierno de nosotros mismos. Entonces, esas líneas dinámicas muchas veces generan un rictus adusto.
un aspecto de pocos amigos, porque sobre todo para mi generación, que somos hijos de unas generaciones en que se consideraba que ser rígido, que ser fuerte, que ser una persona muy vertical y casi agresiva en el trato era una condición de fortaleza y un secreto para el éxito. Hoy sabemos que no, que la actitud rígida en el rictus es una actitud hostil. No te metas conmigo porque te puedo ahorcar, no te metas conmigo porque yo soy lo suficientemente agresivo como para, y es una actitud pues muy de defensa, ¿no? Y a veces vemos personas, hace unos días estaba viendo una paciente y decía, es que todo el mundo dice que soy de mal genio y yo soy una queridura. Y le digo yo, sí, pues probablemente su abuela o su mamá o la persona más cercana a usted en su temprana infancia tenía un rictus adusto y usted lo adoptó. Y ahora que se ha puesto vieja, pues tiene mucho más marcados esos elementos. Entonces, la armonización del tono muscular, la armonización de la gesticulación, tener un rictus amable y no un rictus adusto, hace que se genere más confianza y además que haya un mayor aspecto de belleza apreciada por los interlocutores. Entonces, yo tengo una personalidad muy como torpe, como dura. No soy una mujer que adorne el lenguaje, todo lo contrario, a veces digo palabras disonantes y las personas con frecuencia piensan que yo soy agresiva o que yo soy de mal genio o que puedo ser terriblemente punitiva. Ayer precisamente que me invitaron a almorzar en un restaurante, la niña sacó su gel antibacterial para ponerlo en mis manos y yo le dije, no, señorita, yo acá tengo el mío que es de excelente calidad y entonces obviamente eché toda la carreta correspondiente al magnífico gel que produce el laboratorio con el que trabajo. Y entonces la niña todo el tiempo se sintió como presionada y como agredida por mí, todo el tiempo durante la atención, durante el almuerzo, ella estuvo preocupada pensando que yo estaba insatisfecha con el servicio y con su modo de ser. Después tuve que decirle, como voy a volver a tu restaurante, aprenderás quién soy yo. Entonces, y le sonreí y ella siguió como pensando en que yo estaba insatisfecha. Entonces, cuando uno tiene esos rasgos de personalidad, es muy importante que el rostro sea un rostro que transmita dulzura. Yo he hecho ese ejercicio desde hace muchos años, tratando de hacerle entender a la gente que por más tajante que es mi discurso y por más tajante que es mi actitud en muchas cosas, yo ni soy una mujer irascible, ni soy una mujer punitiva, yo soy una mujer dulce. Entonces siempre me miro en el espejo y hago el ejercicio de adoptar una actitud completamente dulce, porque cuando tenemos una actitud dulce, por eso la llamamos dulce, es mucho más aceptada por todos los congéneres y de esa manera se establece una mejor interacción. Entonces, el tono muscular, que es encargado de producir las arrugas propiamente dichas, es un factor importantísimo y es un factor que podemos modular voluntariamente y establecer una disciplina de tener una buena actitud en el rostro. No olvidemos que el rostro es el segmento de la comunicación íntima, entonces cuando yo los miro y ustedes me miran, entonces yo transmito y ustedes conocen mis emociones y mis pensamientos. De hecho, hemos tenido en este año que ha pasado y que hemos trabajado en redes sociales 2 veces por semana, ustedes han tenido la oportunidad de verme en situaciones difíciles, en situaciones muy tristes y en situaciones, por ejemplo, de perturbaciones de mi salud por procedimientos y todo eso se transmite más allá de la palabra a través del tono muscular del rostro. Entonces, mantener una
actitud dulce del rostro, disminuye la profundidad de las arrugas, va haciendo que con el paso de los años, sobre todo si lo hacemos desde la juventud, con el paso de los años las arrugas no se vayan a presentar, porque la actitud dulce es una actitud que permite solamente las grandes gesticulaciones en momentos dramáticamente importantes, por ejemplo, la alegría de encontrarse con alguien, de poderle sonreír. Yo tengo la particularidad de sonreír con la nariz, entonces mi corrugador de la nariz tiene una gran cantidad de arrugas y no son tan profundas mis arrugas periorbitarias, pero ahí están. Y ahí están porque mis ojos hablan. Yo normalmente levanto las cejas, muevo la frente, pero no estoy teniendo un rictus adusto e hipertónico todo el tiempo. Es de vital importancia mantener un rostro amable, un rostro que se preste a la comunicación con los demás. Doctora Ilva Caviedes, muy buenas tardes, gracias por unirse. Eh, Rodis Julie Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar acá. Se ha unido muchísima gente, pero he querido no interrumpir tanto para saludarlos. Siempre estoy muy agradecida con todos que son asiduos oidores de mis conversatorios y además muy frecuentes inquisidores. Me gusta mucho que inquieran, que pregunten, que opinen. Todas esas cosas no solamente son muy válidas, sino que enriquecen lo que yo hago y ayuda a que cada uno de los que son observadores de estos espacios virtuales crezca en su quehacer del día a día en el campo de la estética. Y finalmente vienen otro tipo de arrugas que son la profundización de los surcos. El rostro humano, como veíamos cuando hablamos de anatomía de superficie, tiene unos surcos característicos que son los que le dan la condición de humanidad. Ángela María Moya, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay muchas personas que quieren compartir, vamos a ver, que quieren conversar. ¿O sería que se equivocaron al unirse? Porque algunas veces me ha pasado. Si quieren conversar y participar conversando, por favor escríbanme un mensaje para aceptarlos. Bueno, eh, ese, ese elemento de los surcos se va profundizando con el paso de los años. Entonces se hacen los surcos muchísimo más evidentes. Y se hacen mucho más evidentes porque cada surco tiene una línea muy tenue que lo caracteriza, pero por causa de la deshidratación y por causa de la fotoexposición, esa línea se va profundizando formando una arruga. Y luego viene el elemento de la flacidez. Y la flacidez es una situación sumamente compleja en el deterioro de los tejidos. En la flacidez juegan un papel fundamental el número de capas de células de la piel. Las capas van disminuyendo con el paso de los años. Juega otro papel la imbricación que esas capas de la piel, porque la piel es una membrana ondulante, no es una cosa completamente plana, que está imbricada en una malla de fibras en la hipodermis, que tampoco es plana, es tridimensional y también es ondulante. Y esas imbricaciones empiezan a aplanarse, la piel empieza a volverse una lámina, a perder su tridimensionalidad, y eso causa flacidez. La malla hipodérmica, la membrana basal de la piel, también empieza a perder su tridimensionalidad, disminuyen algunas fibras. En personas excesivamente fotoexpuestas se genera un fenómeno bien desagradable estéticamente, que es la fotoelastosis solar. En ellas la piel se ve muy espesa por el aumento de las fibras elásticas, pero muy plana por la disminución y el deterioro del colágeno. Eso genera la aparición de una cuadrícula en las zonas fotoexpuestas, lo vemos mucho en las personas que han dedicado toda su vida a la agricultura y que no han tenido fotoexposición. Eh, y además de ese fenómeno que sucede con la malla hipodérmica y con los estratos celulares cutáneos, sucede otro fenómeno degenerativo de la grasa hipodérmica.
En el rostro, la grasa hipodérmica es muy delgada y se desestructura con bastante facilidad con el paso de los años, entonces eso hace que los tejidos superficiales pierdan ese colchón de soporte hacia los tejidos profundos que les da la grasa hipodérmica y por eso la piel se ve bastante separada de los planos musculares, a pesar de que en el rostro los planos musculares tienen inserciones cutáneas para poder hacer movimiento particular de los orificios. Eso genera una caída de los tejidos blandos. A esa desestructuración de la grasa hay que sumarle la disminución del contenido de los cojines grasos. Nosotros tenemos cojines grasos en las órbitas, en los párpados. En el párpado superior tenemos dos y en el párpado inferior tenemos tres. Tenemos un cojín graso que generalmente es bilobulado en la bola de grasa de Bichat. Tenemos dos cojines grasos laxos en el labio superior y uno fibroso en la línea media en el labio superior, que es el botón de succión. Y tenemos dos cojines un poco más voluminosos de prensión en el labio inferior. Esos cojines grasos van perdiendo contenido, van perdiendo consistencia, entonces los tejidos blandos pierden su relación de turgencia, es decir, de estar pegados los unos a los otros porque es como si tuviéramos un vestido que nos va quedando grande. Entonces, se disminuye el grosor de los labios y eso genera arrugas verticales en el labio superior. Se disminuye el contenido de los carrillos y eso genera una caída de los carrillos con la formación de una bolsa en el pliegue submaxilar y con la depresión del área de Bichat y además la profundización de los surcos agravada por la distonía de los músculos del labio inferior, en el cual el triangular de la barba, de los labios, perdón, jala y entonces se profundiza el segmento inferior. Maribel Hernández, muy buenas tardes, gracias por unirte a la charla. El segmento inferior del surco labiogeniano. Entonces, esa profundización de los surcos en los hombres es sumamente grave porque los hombres tienen menos grasa en sus tejidos que las mujeres y aparece más tempranamente. En las mujeres aparece un poco más tardíamente, con menos gravedad, pero con un factor mucho más inestético y es que la mayor parte de las mujeres vamos perdiendo masa ósea con el paso de los años. Entonces, al perder la masa ósea, disminuye obviamente los tejidos duros que sostienen los tejidos blandos y los tejidos blandos caen con más facilidad, agravando el fenómeno de la profundización de los surcos y la evidencia de algunas prominencias como la prominencia del mentón o la de la punta de la nariz y por eso aparece la famosa cara de bruja. Entonces, una de las cosas que podemos hacer de manera importante para prevenir esos fenómenos es manejar una adecuada condición nutricional con el objeto de no tener una pérdida grande y severa de grasa, particularmente de grasa en el rostro. En eso el cuidado de fotoprotección por toda la vida juega un papel importante y el cuidado de hidratación también, porque la deshidratación crónica agrava la